Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Vamos a reconocer nuestro pasado, vamos a saber la verdadera memoria histórica y, entre otras cosas, despejar un entuerto aquí en nuestro espacio de la Gesta de España con José Javier Esparza, el que afirma que España era sumamente atrasada históricamente en materias científicas y tecnológicas. Pues efectivamente, vas a flipar, tú y todos nuestros oyentes con esta historia, ¿no? Es fantástica. O sea, es que la primera máquina de vapor fue española. O sea, ni inglesa, ni francesa, ni alemana. La primera patente de una máquina de vapor moderna, aquel invento que desencadenaría la revolución industrial, fue española. Pues fíjense ustedes, para encontrar esto en los libros de texto, imposible. En los libros de texto hablas de no Watt, está. de los distintos autores, claro, pero no sabes este detalle. Claro, fue una máquina que registró en 1606, junto a otro medio centenar de inventos, porque el tipo era prodigioso, el militar y político navarro Jerónimo de Allanz y Beaumont, administrador general de las minas del reino. No solo patentó la máquina, sino que además la aplicó. Era la época de Galileo, un tiempo vibrante para la ciencia. Entonces fíjate que cuando el inglés Savery patente su máquina de vapor en 1698, lo va a hacer sobre las ideas de don Jerónimo. Vaya por Dios. O sea, ha venido ya la pérfida Albión a robarnos la creación sí, por cierto, intelectual. Por mediación de un francés, parece ser. Por ahí vienen todos los males. Bueno, una historia que vale la pena contar, bromas aparte, y vamos a borrar muchos tópicos sobre el atraso científico de la España barroca. Este chapoteo que sonaba... A santo de que viene este chapoteo sobre los planetas de Gustav Holst, que es lo que estamos escuchando. Bueno, es que podemos empezar nuestra historia con una estampa de lo más extravagante. Imagínate, estamos en Valladolid el 2 de agosto de 1602. Felipe III y su corte se han desplazado a orillas del Pisuerga, de lo del chapoteo, para asistir a un espectáculo sorprendente, y es que un hombre va a sumergirse hasta 3 metros de profundidad. El hombre está embutido en una extraña vestimenta, desaparece bajo el agua, pasa el tiempo, el rey se inquieta, durante 1 hora los asistentes permanecen con el corazón encogido por la incertidumbre. ¿Habrá muerto? Y finalmente el buzo sale a la superficie vivo y contento. Acaba de inventarse el primer traje de buzo registrado en España. Los asistentes aplauden al inventor, don Jerónimo de Allanz, 49 años, caballero, militar y hombre de ciencia. Hoy pocos saben quién era este ser extravagante, Jerónimo de Allanz y Beaumont, pero en su época, a caballo entre los siglos XVI y XVII, fue una auténtica celebridad. Sí, lo fue ante todo en el campo militar. Este hombre había nacido en 1553, en una familia noble, había empezado su carrera como paje de Felipe II, siendo un jovencito. Según las crónicas, estaba dotado de una fuerza descomunal, había combatido en Túnez, en San Quintín, en Flandes, Portugal, las Azores, La Coruña. Fíjate que incluso había desarticulado una conjura francesa para asesinar en Lisboa a Felipe II. Lope de Vega le dedicó unos versos en su comedia Lo que pasa en una tarde. Dicen así: Tú, sola peregrina, no te humillas. Oh, muerte a don Jerónimo de Allanza. Flandes te diga en campo, en muro, en villas, cuál español tan alta fama alcanza. Luchar con él es vana confianza, que hará de tu guadaña lechuguillas. ¡Qué barbaridad! Vencedor de la muerte lo llama Lope de Vega, este caballero. Efectivamente, Allanz, caballero de la Orden de Calatrava, desempeñó importantísimos cargos públicos. Fue regidor de Murcia, gobernador de Martos. En 1587 Felipe II le nombró administrador general de las minas del reino, es decir, gerente de las 550 minas, 550 que había entonces en España y de las que se explotaban en América, que tampoco era moco de pavo. Pero además de todo eso, don Jerónimo fue músico, pintor, cosmógrafo, empresario y sobre todo
inventor. En 1606 se le reconoció la patente, privilegio de invención se llamaba entonces, de medio centenar de inventos, y entre ellos la primera máquina de vapor. Y es que antes de explicar el invento de Allanz, conviene deshacer un tópico que ha falseado nuestra historia. La España de los siglos de oro no fue un país atrasado en lo científico. No, es verdad que en 1558 Felipe II había prohibido a los españoles estudiar o enseñar en universidades de países que estuvieran en guerra con España, y como eran casi todos en aquella época, pues la verdad es que, en fin, esto aisló bastante a España de la ciencia que se hacía en Europa. Pero el asunto solo de despacharse diciendo que, bueno, pues el típico oscurantismo del rey y de la iglesia, pero no, el motivo de aquella prohibición no era cultural o religioso, era militar. Había que impedir que el enemigo adquiriera los conocimientos españoles sobre náutica, cosmografía o armamento. El desarrollo de la ciencia y la tecnología estaba entonces, como hoy, ligado a los fines militares, y casi todos los trabajos tenían que ser secretos. La situación produjo un aislamiento de España respecto a la ciencia que se hacía en el resto de Europa, pero precisamente por eso Felipe II creó, a propuesta del arquitecto Juan de Herrera, la Academia de Matemáticas de Madrid en 1583. Hoy sabemos que la actividad científica de España en esos siglos fue intensa. Conocemos los inventos de Juanelo Turriano y Blasco de Garay, o la expedición de Francisco Hernández, que hemos contado aquí, efectivamente. Pero además empezamos a conocer también, gracias a un catedrático de Valladolid, Nicolás García Tapia, los numerosos estudios tecnológicos de la época y los nombres de sus autores, Zubiaurre, Lobato, Lastanosa. ¿Por qué ese trabajo fue después tan silenciado? Bueno, pues hoy tiende a pensarse que el tópico del atraso obedece más bien a la escasa formación tecnológica de los historiadores posteriores, que llegaban a un archivo, veían legajos con dibujos y croquis de máquinas y no sabían lo que eran, efectivamente. Bueno, pues el hecho es que no hubo tal atraso. La investigación tecnológica en España fue fruto directo de las exigencias del poder. Esto es también común a muchos países. Un país que dominaba medio mundo continuamente tenía que ofrecer respuestas técnicas a desafíos concretos. En el caso de don Jerónimo, este desafío nació de su gestión al frente de las minas del reino. Había que aumentar su rentabilidad y solucionar problemas que iban desde la limpieza de los metales hasta los impuestos que pagaban los proveedores, pasando por el desagüe de las explotaciones inundadas por las lluvias. Y el propio Allanz, que era un hombre muy práctico, se lo expuso a Felipe III en un memorial donde venía a proponer cosas que hoy nos sonarían bastante modernas. Mira lo que le decía. Se deben dar exenciones y libertades a los que registren las minas, como se hacen en otros reinos donde las minas son más pobres que las españolas. Está comprobado que España es más rica en minas de oro, plata y otros metales que ningún otro reino de la cristiandad, por lo que no es necesario importarlos. La salida de España de los expertos alemanes sin que adiestrasen a los españoles ha sido la causa de que no funcionen correctamente los ingenios de las minas. Es necesario nombrar jueces honrados que conozcan el funcionamiento de la minería y que las apelaciones se hagan ante el administrador general de las minas y no ante otra instancia. Que no se les obligue a pagar a los dueños de las minas diezmos sobre los salarios de los trabajadores. Hay que moderar el rigor de las leyes y pragmáticas referentes a las minas. Hay que modificar, en particular, los puntos referentes a los impuestos, que deben ser más bajos, y facilitar la privatización de las minas reales. Solamente en el caso de que no se encuentren particulares para la explotación de las minas de interés, debe hacerse cargo de ello la Hacienda Real. Como ves, don Jerónimo era un firme defensor de la iniciativa privada. Eso estaba viendo, ¿verdad? Yo. Sí, una cosa muy interesante. Pero fue esa otra cuestión del desagüe tan vital la que le condujo a su invento, porque las minas de la época tenían dos problemas serios, pero muy serios. Uno era la contaminación del aire dentro de las galerías, y el otro era precisamente la acumulación de agua en las galerías. Inicialmente, Allanz inventó un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua contaminada de la parte superior, procedente del lavado del mineral, proporcionara a su vez suficiente energía para elevar el agua acumulada en las galerías.
Este invento supone la primera aplicación práctica del principio de la presión atmosférica, que no iba a ser determinado científicamente hasta medio siglo después. Y si el hallazgo es realmente prodigioso, lo que eleva a Llanza al rango de talento universal es el empleo de la fuerza del vapor. Pues sí, porque la fuerza del vapor era conocida desde tiempos remotos. En fin, el primero en utilizarla, y se sabe, fue Herón de Alejandría en el siglo I, nada menos. En el siglo XII sabemos que en la catedral de Reims, en Francia, había un órgano que funcionaba a base de vapor. Los trabajos sobre esta materia fueron muy comunes en España, en Francia, en Inglaterra. Lo que se le ocurrió a Jans fue emplear la fuerza del vapor para propulsar un fluido, el agua que estaba acumulada en las minas, por una tubería, sacándola al exterior en flujo continuo, es decir, permanentemente. En términos científicos, esto es aplicar el primer principio de la termodinámica, que se iba a definir un siglo después, pero que ya sabía cómo funcionaba, ¿verdad?, a un sistema abierto. Fíjate que además Jans aplicó este mismo efecto para enfriar aire por intercambio con nieve y dirigirlo después al interior de las minas, para refrigerar el ambiente, ¿no? Es decir, Jans había inventado el aire acondicionado. Y no fue solo en teoría. Puso en práctica estos inventos en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, desahuciada precisamente por las inundaciones cuando él se hizo cargo de su explotación. Estamos hablando de 1602-1603. Es que el tío era realmente un prodigio. Don Jerónimo inventó otras muchas cosas. Una bomba para desaguar barcos, un precedente del submarino, un traje de buceo, este que contábamos al principio de nuestra historia, una brújula que establecía la declinación magnética ya a principios del 17, un horno para destilar agua marina a bordo de los barcos, balanzas que, según decía la descripción, pesaban la pierna de una mosca. O sea, que le daba la publicidad también y al marketing. De una precisión absoluta. Piedras de forma cónica para moler en los molinos, que era un elemento fundamental en aquella época. Molinos de rodillos metálicos que luego en el siglo XIX se iban a generalizar por todas partes. Bombas para el riego. La estructura de arco esa que tiene en la presa de los embalses, ¿te has fijado? Esto se le ocurrió a él también y lo registró como invento. Incluso ideó un mecanismo para transformar el movimiento y poder medir lo que se llama par motor, es decir, la eficiencia técnica. Esto es una technicality de esta de suprema sofisticación que solo siglo y pico después iba a volver a abordarse. Y así hasta 48 inventos le reconocía en 1606 el privilegio firmado por Felipe III. Mira lo que le decía el rey. Y nos, superintendentes, que atento al trabajo, estudio y industria que habéis puesto en declarar y apurar los ingenios, trazas e invenciones, por la orden y forma contenida en la declaración y dibujos que aquí van insertos y declarados, tan útiles y necesarios a nuestro servicio y al bien público, fuésemos servidos de daros y concederos nuevo privilegio para que vos y vuestros sucesores, y no otra persona sin licencia vuestra o suya, puedan usar de ella, o como la nuestra merced fuese. Lo cual, visto en el nuestro Consejo de la Cámara, habemos tenido por bien, y por la presente, damos licencia y facultad a vos, el dicho don Jerónimo de Llanz, para que por tiempo de los 20 años siguientes, siendo las dichas invenciones, ingenios y máquinas nuevos en nuestros reinos, podáis usar y uséis de ellas, so pena que cualquier otra persona o personas que sin tener vuestra licencia o de quien vuestro poder hubiere, durante el dicho tiempo hiciere o usare de los dichos ingenios o trazas de cualquiera de ellas, incurra por el mismo caso y hecho, cada vez que los hiciere, en 50.000 maravedís de pena y el arte perdido. Y el arte perdido, que le quitaban el ingenio, el trasto. Al que lo hubiera, pero como ves, la tecnología ha evolucionado mucho en estos 400 años, pero el lenguaje jurídico es prácticamente el mismo. Prácticamente se entiende igual de mal y es igual de aburrido desde el barroco hasta ahora, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que Jans se murió demasiado pronto para gozar de esos 20 años de patente que le concedía el rey. Desde 1608 se había dedicado a la explotación privada de un yacimiento de oro cerca del Escorial y a la recuperación de las minas de Guadalcanal, las mismas donde había aplicado por primera vez en el mundo una máquina de vapor, pero enfermó gravemente. Así es, el 23 de marzo de 1613 moría en Madrid. Sus restos se trasladaron a Murcia, la ciudad que había gobernado, y hoy están inhumados en su catedral. Y mientras tanto la técnica del vapor seguía su camino. El inglés Somerset, sobre los trabajos de Jans,
diseñó una máquina que a su vez sería copiada por el también inglés Savery y que se aplicó igualmente a las minas. Pues el francés Papin, el alemán Leibniz, el inglés Newcomen, esos son los nombres del camino que lleva a la máquina de vapor atmosférica en 1712, antes de la máquina de Watt con condensador incorporado. Y así empezaría la revolución industrial. Y nosotros no andábamos lejos, ya lo han visto, lo han aprendido y lo han oído. Don Jerónimo de Allanz y Beaumont fue uno de los mayores talentos de la historia de España. En muchos de sus planteamientos científicos se adelantó 2 siglos al nivel tecnológico de su tiempo. Algunos de sus inventos se hicieron de uso común, otros tendrían que esperar siglos para ser llevados a la práctica, porque no se contaba con los materiales adecuados ni se conocía el principio científico que los animaba. En todo caso, su obra habría sido imposible si la España de los siglos de oro no hubiera poseído un nivel científico muy superior al que la historia convencional nos ha contado. Y a don Jerónimo hay que recordarle como lo que fue, un verdadero genio. Sí, señora. Acabamos aquí nuestra sección de historia, pero no se vayan, porque hoy tenemos también un aniversario histórico, es el 4º aniversario del enlace de los príncipes de Asturias y Jaime Peñafiel nos va a contar los detalles. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.